Sinopsis. Después de pasar por una desafortunada muerte, Tomokui Kanata ha reencarnado en la raza más débil, un goblin, de nombre Rou. Sin embargo, el Goblin Rou todavía conserva la memoria de su vida pasada y un poder inusual que le permite obtener el poder o habilidad de la criatura que coma. Es por eso que Rou se promete a sí mismo vivir la vida al máximo. En este mundo alternativo donde la supervivencia del más fuerte es la que prevalece, varios sucesos se desarrollan junto con subordinados y compañeros competentes. Día 1. Parece que morí después de ser apuñalado por la acosadora que consideraba como mi hermana menor y de algún modo reencarné. Vaya, eso fue un trabalenguas y, no bromeo cuando digo que he reencarnado. Podría pensarse que mi estado mental actual no se ha recuperado de la confusión, pero apreciaría que se ahorraran los comentarios hasta que termine mi historia, ya que sería un poco maleducado que me interrumpieran. Pues dejen que se lo cuente todo desde el principio. Bueno, primero empecemos por mi nombre, solían llamarme Tomokui Kanata. Sin embargo, puesto que he reencarnado, dejémoslo en anónimo por ahora. Tengo una pequeña laguna en mi memoria aquí, pero recuerdo que después de un día duro de trabajo, algunos colegas me invitaron a unas copas. Acepté su oferta y fuimos de bar en bar. Como el día siguiente era fiesta, incluso los que tenían poca tolerancia al alcohol acabaron bebiendo durante toda la noche. Incluso tuve que acabar llevando a cuestas a una amiga hasta su casa, porque estaba demasiado borracha para hacerlo ella sola. Se había dormido y yo no quise despertarla, así que la dejé en su cama. Mi tolerancia y mi amor por el alcohol eran bastante más grandes que los de ella y, en ese momento, sentí la necesidad de beber mientras miraba la luna llena o se me pasó por la cabeza. Pero cuando abrí la nevera me di cuenta de que la estantería inferior, que tendría que haber estado llena de cervezas y chuayuno y todo tipo de bebidas, estaba vacía. El día anterior había terminado todas las bebidas y había planeado llenar la nevera de nuevo ese día, de no ser por la invitación de mis colegas de antes. Es verdad, lo había olvidado por completo. Fue el mayor fracaso de mi vida que me terminara bebiendo todas las existencias. Ojalá hubiera guardado por lo menos una. Yo quería beber sake fuera como fuese, así que fui a un supermercado cercano que estaba abierto 24 horas al día. Compré 5 cervezas y volví a casa. El verano se acercaba pero las noches todavía eran frías. La luna llena suspendida en el claro cielo nocturno era muy bonita. Las nubes, que ocultaban ligeramente la luna, también eran agradables. A propósito, beber sake con la luna plateada brillando por encima de mi cabeza haría que fuera una experiencia incluso más deliciosa que de costumbre. Mientras pensaba en el alcohol, noté que bajo una farola había una chica muy guapa. Era una cara que tenía vista. Era a lo que el público general se referiría como acosadora. Mi acosadora era Kirimine Aoi II, una activa estudiante universitaria de la zona. Tenía 20 años, 5 menos que yo. Nuestra relación no podía catalogarse exactamente de normal. En mi tercer año de instituto, vi a un par de delincuentes acosando a una chica, esa era Aoi. Ella tenía unos 12 a 13 años por aquel entonces. La encontré, la salvé, y allí fue donde nuestros destinos se entrelazaron. Bueno, si puede decirse que la ayudé. No estoy seguro de que esa sea la manera correcta de describirlo. Comparado con como soy ahora, solía ser un gallina cobarde. Al principio, pese a que vi claramente que una chica estaba siendo acosada por un par de delincuentes, dudé. Aunque era deplorable, la gente de alrededor también miraba hacia otro lado. Como persona cuya capacidad de SP3 todavía no había despertado, yo podía haber elegido ayudarla o salir corriendo deprisa. Sin embargo, ya fuera por fortuna o por mala suerte, acababa de adquirir una porra militar aturdidora como regalo de cumpleaños por parte de mi tío, un entusiasta de las armas. Trabajaba para empresas medianas con relaciones militares, así que le fue fácil conseguirme una. Esas compañías estaban influidas por una mayor compañía, Avelan. Avelan, la empresa que manufacturó mi porra, era famosa por todo el universo como distribuidora de armas. Por aquel tiempo, yo no tenía el coraje de estar en posesión de un objeto tan peligroso. Me preocupaba tener un arma tan poco segura, así que decidí que la dejaría en mi habitación sin usarla. Sin embargo, un amigo de mi tío dijo que quería echar un vistazo a la porra. Poco después, me llegó un email diciendo que estaba de camino a verla. El mensaje incluía el sitio donde íbamos a quedar, así que decidí ir hasta allí. Llevé la porra conmigo para que él pudiera verla en cuanto llegara. Y esto me llevó a aquella situación. Pese a que era un cobarde, usé la porra militar contra los delincuentes que estaban acosando a la señorita. Todavía recuerdo sentir una especie de alivio por defender a una chica hermosa de ser lastimada. Tras aporrear a los delincuentes por detrás, se cabrearon descomunalmente conmigo.
No obstante, a pesar de su enfado, no pudieron hacer nada contra un arma como esa. Con unos cuantos golpes más, los dejé retorciéndose en el suelo, babeando y con espasmos violentos. Rápidamente cogí de la mano a la chica en estado de pánico y escapé con ella hacia algún lugar seguro. Realmente yo era muy joven en esos días. Por curiosidad y capricho, hice un experimento terrible con esos delincuentes mientras trataba de ayudar a Aoi al mismo tiempo. Después de ese incidente, su afecto hacia mí fue creciendo lentamente, era solo cuestión de tiempo que Aoi llegase a convertirse en mi acosadora. Sin embargo, no era muy severa acosando, hasta que encontré trabajo en mi empresa, donde ella continuó persiguiéndome. Incluso me seguía a otros planetas, donde me mandaban ocasionalmente por viajes de negocios. Al tratar con acosadores, uno debe hablar con ellos con la máxima naturalidad posible, sin importar lo mucho que invadan su vida privada. Lo que he contado hasta ahora puede que todavía sea incomprensible, pero cuando cuente cómo morí lo dejaré todo claro. De todos modos, después de comprar el alcohol topé con Aoi de camino a casa. Estaría bien que pudiera decir que fue una coincidencia. Aún mirando hacia el suelo, bajo la luz de la farola, Aoi emanaba un aura oscura diferente a su personalidad de perrito faldero de siempre, así que solo pude reaccionar inclinando la cabeza, confundido. Aoi, aunque fuera una acosadora, era similar a una hermana menor para mí, debido a eso, fui capaz de notar la extraña atmósfera que la rodeaba, así que la llamé. No obtuve respuesta. Aoi permaneció cabizbaja. En ese momento, sentí una ansiedad brutal que no podía expresar. Sin embargo, seguí acercándome a ella para saber qué le pasaba. Antes de poder reaccionar, me estaba apuñalando en el abdomen con un cuchillo de Monte 4. Aunque yo tenía un cuerpo robusto y el grado del daño era reparable con tratamientos de medicina regenerativa, aún podía sentir el dolor severo que provenía del filo que ella removía con la intención de extraer mis órganos internos. Habría podido estar dentro de mis expectativas no haber muerto si el cuchillo de monte que usó hubiera estado hecho de un conglomerado ordinario de metal, pero el que Aoi usó fue el Nenekaruri, un cuchillo ceremonial de rango B con la propiedad adicional de los relámpagos, creado por Sakuma Industrias Pesadas, S.L. Irónicamente, era una de las piezas que comercializaba la compañía en que trabajaba mi tío. Al fin y al cabo, un cortador de moléculas con las habilidades de un Taser 5 de alto voltaje y otras armas. Era una clase de herramienta de proximidad que se volvía más letal cuando sus pequeños filos que soltaban electricidad, instalados en su lateral, empezaban a dar vueltas como una motosierra y se movían a altas velocidades. Una vez activado, una corriente de alto voltaje se infiltraba en la víctima cuando ésta era apuñalada. Los movimientos de la víctima quedaban temporalmente paralizados. Era un arma usada por los militares. Ni siquiera me dio tiempo a preguntarme por qué Aoi poseía algo como eso. De todos modos, me empujó, me inmovilizó y me apuñaló repetidas veces con el cuchillo de monte. La cantidad de sangre que vomité por la boca no fue normal, mientras mi cuerpo estaba siendo agujereado sin piedad. Cada vez que el cuchillo penetraba en mi piel, podía notar la carne y los huesos rompiéndose en pedazos y la sangre esparciéndose por todas partes. Antes de que pudiera darme cuenta, la figura delgada de Aoi subida a mi cuerpo se había teñido de rojo. A pesar de que me había convertido en un humano más fuerte después de someterme a una operación de refuerzo y excedía a los humanos ordinarios debido a mi ocupación, estaba siendo asesinado sin piedad por Aoi, quien era una simple civil. ¿Qué significa esto? Sé que el daño de un cuchillo de monte puede ser impresionante, pero ¿es lo suficientemente fuerte como para destruir el cuerpo de un humano reforzado? ¿Realmente puede ella acabar conmigo con un ataque sorpresa? No puedo moverme debido a la corriente de alto voltaje. ¿En serio está ocurriendo esto? ¿Por qué? Bueno, esa situación fue deplorable. En ese momento, la silueta de Aoi, manchada de rojo por mi sangre, era demasiado impactante para recordarla al detalle. Oh, bueno. ¿Qué más da? Me asesinó. Aoi me mató. Una herida mortal no podía ser curada ni siquiera recibiendo tratamiento de medicina regenerativa. La última cosa que vi fue el cuchillo acercándose a mi globo ocular, lo cual indicaba que se acercaba a mi cerebro, un órgano único e irreproducible que iba a ser destruido por completo. Después de que mi cabeza fuera lacerada completamente, mi conciencia se diluyó en la oscuridad. Sin embargo, la historia no acabó aquí. La reencarnación todavía no había empezado. Mi conciencia permaneció firme y no cambió en nada hasta que finalmente me di cuenta. Había memorizado la última escena justo antes de perder la conciencia. ¿Pero no estaba muerto? ¿Fue solo un sueño o estaba borracho? Descarté esas ideas de inmediato. La respuesta era lógica e irreprochable.
Estaba seguro de que había sido asesinado. Podía recordar el dolor causado por la corriente eléctrica corriendo por mis venas y el frío del cuchillo que me atravesó el pecho repetidas veces. Eso no había sido una ilusión en absoluto. Pero estaba vivo. ¿A santo de qué? Me gustaría saberlo. Mientras pensaba eso, mis pesados párpados se abrieron. Y allí lo vi. Vi algo extremadamente feo. Me hizo pensar que había reencarnado. Fue esta evidencia concluyente la que hizo que me diera cuenta. Oh. Perdón, de repente me entra sueño, pero esto no acaba aquí. Mañana continuaré. Esto no es consecuencia de la muerte, sino de estar fatigado. Día 2. Me desperté con un chasquido. Cuando abrí los ojos en busca de información, no podía mover la cabeza por algún motivo. A consecuencia de ello, no pude enterarme de mucha cosa. Sin embargo, pude entender un hecho, aunque fuera deplorable, la historia de mi reencarnación no había sido un sueño, ni un delirio de la borrachera. Con un poco más de esfuerzo y mi visión limitada, pude determinar unas cuantas cosas más. Al parecer estaba dentro de una cueva. No encontré ningún signo de que fuera artificial, todo indicaba que se trataba de una cueva natural. La textura de los trapos que llevaba puestos a modo de manta eran lo peor. Estaban tiesos. Y claramente estaban sucios. La tierra a mis espaldas era incómoda y una piedra se me clavaba en la piel, dolía un poco, pero no me importaba. Lo más importante era que había muchos niños feos con la piel verde y las orejas puntiagudas. Aunque yo tenía puesto un trapo, ellos estaban durmiendo desnudos. Eran unos 30 hasta donde mi vista podía alcanzar y unos 20 de ellos eran del tamaño de un bebé humano. Los otros eran del mismo tamaño que un niño humano, los adultos, supongo. Bueno. Esa era la prueba más concluyente de que había reencarnado. Teniendo en cuenta que, si movía las manos, podía ver piel de bebé idéntica a la de los goblins de mi alrededor y que en cada dedo tenía una uña negra afilada, si no había reencarnado, ¿qué más podía haber ocurrido? Sin embargo, me preguntaba si esas eran en sí pruebas sólidas. Mis brazos eran exactamente iguales a los del goblin que dormía a mi lado. Aparentemente, la habilidad de SP que obtuve con el reforzamiento de mi cuerpo parecía haber menguado a causa del cuerpo nuevo. Me puse a llorar por un momento, en serio. El cuerpo que tenía no se movía bien porque era un recién nacido. Hoy, al igual que cualquier otro bebé goblin, me pasé el día durmiendo. No podía escapar de la realidad en absoluto. Día 3. Estaba decidido a sobrevivir en mi segunda vida, aunque después de reencarnar decidí rendirme y dejar de intentar moverme ya que era imposible. Por mi profesión anterior, había aprendido que vivir sucio y tener la capacidad de cambiar rápidamente de pensamientos era una habilidad indispensable. Al parecer, el crecimiento de un goblin era característicamente rápido. Aunque solo fuera el tercer día desde que nací, mi cuerpo había crecido deprisa. Si bien mi cuerpo era el de un bebé antes de irme a dormir, mi figura ahora mismo era la de un estudiante de primaria. Aunque todavía era más débil que antes de mi reencarnación, comparado con ayer, el poder de mi cuerpo se había disparado. Era capaz de ponerme de pie e incluso de correr a velocidad moderada, por eso sentía una felicidad indescriptible. Me retosé por instinto, aunque fuera infantil, tenía acumulado el estrés de ser incapaz de moverme como quería. Bueno, eso era solo natural. En comparación con la civilización levantada por los humanos, quienes crecían sin temor de ser atacados por un enemigo extranjero, los goblins, desde el momento en que nacían, tenían que arreglárselas ferozmente para sobrevivir. Los humanos podían permitirse crecer más despacio que los goblins, quienes vivían en libertad, donde la ley de la jungla requería que sus crías crecieran más rápido. Puesto que ya podía moverme, pasé todo el día aprendiendo las limitaciones de mi cuerpo. Hice ejercicios con mi cuerpo hasta donde me sentí cómodo y al final me desplomé del cansancio. Pero, esta cama, ¿es que no tienen nada mejor? Tras reencarnar en un goblin, fui a cazar por primera vez. Más que nada, porque aquí los que no trabajaban, no comían. Los goblins neonatos solo podían comer orugas rechonchas para nutrirse, no es que no me gustasen, eran inesperadamente deliciosas, pero no teníamos un suministro ilimitado de ellas. La caza era inevitable puesto que ya no podíamos racionar la comida, según el líder de los goblins. Al parecer, los goblins tenían que empezar a cazar a partir de los 4 días desde su nacimiento. Eso le enseñaba a uno la estricta ley de la naturaleza. Como esperaba, hubiera sido demasiado difícil hacerlo solo. Hice un compañero / peón sacrificeable llamado Gobukichi, usando unas cuantas mentiras y halagos mientras andábamos por el bosque. Los goblins de este mundo parecían ser simples idiotas. Bueno, por lo menos es fácil engañarles.
Oh, es verdad. La procreación de goblins podía hacerse entre miembros de la misma raza, pero la probabilidad de concepción parecía ser baja. Para combatirlo, solían secuestrar a mujeres y violarlas hasta dejarlas embarazadas. Sí, ayer encontré una espada oxidada por la parte de atrás de la cueva. Cuando fui a cogerla, encontré una habitación con varias mujeres. Muchas de ellas llevaban puestos solamente unos trapos, aunque sus niveles fueran superiores a los de los goblins. Había una chica preciosa en un estado extremadamente cruel. Su cuerpo entero estaba manchado de un líquido turbio, y su vitalidad, la cual parecía debilitarse con cada respiro, parecía todavía más fugaz. Seguro que estaba al borde de la muerte, un incidente severo a tener en cuenta. Era fácil adivinar de dónde las raptaban. Con mi fuerza actual, conocía demasiado bien el punto hasta donde podía llegar, así que solo pude rezar juntando las manos con una Muamida Butsu 6. Aunque eso solo fuera una mera consolación. Quizás alguien de aquí es la madre de mi yo reencarnado. Pero era demasiado deprimente pensar eso, así que lo dejé estar por el momento. En serio, era mejor que dos trabajasen juntos a que uno cazara en solitario, pero fue desagradable que Gobukichi-kun tratara de comerse la presa sin mi consentimiento, así que lo pegué con una rama de árbol para enseñarle las jerarquías. Finalmente se dio la vuelta, así que me limité a acabarme los restos. El resultado de nuestra primera caza gloriosa fue un pequeño conejo marrón que tenía un cuerno de 20 centímetros saliéndole de la frente, por lo que decidí llamarlo conejo cuernudo. A pesar de que el cuerno era afilado, era demasiado pequeño para que lo usara un humano, pero tenía el tamaño perfecto para un goblin. No cortaba como una espada, por lo que perforar y clavarlo como una estaca iba a ser la manera más apropiada de usarlo. Goburo ha obtenido un cuerno pequeño de animal. En el momento en que cogí el cuerno, un aviso resonó en algún sitio, pero probablemente era solo mi imaginación. Oh, claro, se me había olvidado. Aparentemente mi nombre actual era Goburo. El goblin mayor me dio ese nombre cuando abrí los ojos por primera vez. Aunque no fuera exactamente de mi gusto, decidí que lo toleraría, ya que no quería usar el nombre que tenía antes. Básicamente, me rendí. A pesar de que adquirí el cuerno del conejo a modo de arma letal, todavía tuve dificultades para quitarle el pellejo. En esa situación, era incluso más difícil ignorar las miradas asesinas de Gobukichi-kun mientras babeaba, ya que le hacía una cara más fea de lo normal. Buscando algo de paz, decidí partir el conejo por la mitad y compartirlo con él. Intenté pelar mi parte lo mejor que pude, pero se me hizo demasiado complicado, así que me lo comí masticando la carne junto con la piel. Fui capaz de conseguir un arma y comer carne fresca. Eso fue realmente un primer día significante. La carne estaba deliciosa, mientras que los insectos misteriosos no estaban mal, pero realmente no ganaban a la carne de verdad. Día 5. Hoy también fuimos de caza a por comida. Obligué a Gobukichi-kun a entender claramente nuestra jerarquía cruzándolo con mis instrucciones. Así aprendería quién estaba por encima de quién y por debajo de quién. La experiencia de ayer nos ayudó a obtener presas de inmediato hoy. Aunque fuera otro conejo cornudo, tenía por lo menos el doble de tamaño que el de antes. No obstante, podría haber sido peligroso, porque Gobukichi-kun solo usaba un palo de madera, mientras que yo solo tenía el cuerno de ayer. Aunque su rendimiento en combate era mejor de lo que esperaba. Mientras Gobukichi-kun captaba la atención del conejo, yo le destrocé la médula espinal y le saqué el corazón por detrás. A pesar de que una pequeña parte del cuerno estaba dañada debido al duro forcejeo, la batalla fue igualmente un éxito gracias a los útiles que obtuvimos. Al igual que el conejo que matamos ayer, le rompí el cuerno. Llamé a esa arma cuerno más legendario, pero el aviso que vino después me corrigió. Goburo ha obtenido un cuerno de animal. Decidí ignorarlo ya que no lo entendía mucho. Mientras pensaba en eso, encontré a Gobukichi-kun mirando fijamente la presa con ojos hambrientos. Mientras masticaba la carne, oía el crujir de los huesos, y a medida que la tragaba, sentía como si todo mi cuerpo se llenara de vida. Esto me convenció de algo que pensé ayer. Al parecer, a pesar de haber reencarnado había conservado la habilidad de ESP, absorción. Esto quería decir que estaba como en un modo de Nugen Plus 7 por haberlo heredado. Aunque eso al principio no me alegraba. Por cierto, desde el tiempo en que la humanidad fue capaz de avanzar por el espacio e incluso varios siglos antes de eso, la probabilidad de nacer con una habilidad de ESP era de 1 entre 1000. Algunos incluso decían que los psíquico eran una versión evolucionada de la raza humana. Aunque había quien afirmaba que las habilidades ESP eran una especie de genes discontinuos. No había tal cosa como un psíquico con un 100% de probabilidad de transmitir su habilidad ESP a sus hijos.
La probabilidad de heredar habilidades no era absoluta, por lo que el modo en que se estaban desarrollando en mí era un misterio. La habilidad de ESP se había convertido en una parte natural de la vida cotidiana. Incluso si alguien desarrollaba una habilidad a través de una forma no natural, por ejemplo entrando en contacto con alienígenas, puesto que los poderes psíquicos eran reconocidos como parte de la individualidad de una persona, nadie lo menospreciaba. El tiempo en que los psíquicos eran perseguidos por sus habilidades había terminado. Aunque si un usuario todavía estaba incómodo con su poder, podía comprar en el mercado dispositivos capaces de suprimirlo. Mi habilidad, absorción, era un gran poder, incluso más raro que la psicometría, la telequinesis y la teletransportación, que eran de la clase general. Hacía que yo fuese capaz de comer cualquier cosa, fuera lo que fuese, sin importar lo duro o venenoso que era. Mis dientes podrían desgarrar los sucedáneos del hierro y el oro fácilmente. Puesto que las toxinas se reestructuraban, quedaban neutralizadas y comestibles en mi cuerpo. Las características de lo que comía, ya se tratase de un objeto u otro ser vivo, serían absorbidas y asimiladas en mí, para que yo pudiera usarlas también. Esta era una habilidad que solo se podría obtener con una probabilidad fija. No estaba muy seguro de cómo funcionaba, pero... bueno, solo quería notar cuál era mi capacidad. Cuestionar los principios de los poderes sobrenaturales es una tontería. Por cierto, solo por comer algo que tiene una habilidad, no estaba garantizado que fuera a absorber sus poderes. Por ejemplo, si lo que acababa de comer era un ser vivo, su frescura era un factor decisivo en si conseguía su habilidad o no. Después de la muerte de un ser vivo, tenía 12 horas para comérmelos antes de que la oportunidad de absorber sus habilidades se esfumase. Además, había ciertas partes que daban habilidades más fácilmente que otras, como el corazón y el cerebro, donde había concentrada la mayor parte del poder. Mediante la absorción, podía fortalecerme físicamente o mejorar mi tasa de recuperación. Por otra parte, si el ser que yo consumía era más fuerte que yo, tenía la certeza de adquirir simultáneamente múltiples habilidades. Y podía mejorar la habilidad adquirida consumiendo al propietario original de la habilidad varias veces. Aunque, absorción, no era fuerte por sí sola, cuantas más cosas comía, más fuerte me volvía. No obstante, naturalmente a todo esto existía un límite. Antes de reencarnar, me fortalecía a mí mismo devorando criaturas de destrucción masiva y espers 8 maléficos. Por desgracia, las habilidades que yo había recibido de ellos parecían haber sido borradas. Tenía poderes muy útiles, mi resurrección ha sido lamentable. Pero tuve la suerte de mantener la capacidad, absorción, algo es algo. Por lo tanto, debía comer sin dudarlo alimentos como el conejo cornudo y los insectos misteriosos. Era humillante, sin embargo, saber que era la única habilidad que retuve después de mi reencarnación. Puesto que necesitaba comer para sobrevivir, descarté rápidamente el sentido común y la ética. La habilidad que obtuve esta vez se llamaba escape. Huyendo o corriendo, la probabilidad de escapar y la adaptación al medio ambiente aumenta. Me pregunto por qué el conejo no trató de escapar cuando nos enfrentamos hoy. Oh, bueno, da igual. Después capturé y me comí a los otros 2 conejos cornudos con éxito. Ir a dormir con el estómago lleno fue una sensación agradable. Y parecía que la confianza que me tenía Gobukichi-kun estaba aumentando rápidamente. Probablemente fuera porque la ley de la jungla gobernaba este mundo, lo que contribuyó a que me reconociera como su superior. Fin de la parte 1 del primer volumen. Bueno, estaré subiendo las siguientes partes de Remonster. Me pareció raro que nadie lo haya hecho, o al menos no que yo vea, y me parece increíble que vaya a tener una adaptación al anime. Bueno, cambiando de tema, gracias al que se quedó hasta esta parte del video, y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.